El fin de los tiempos por Sam Waldron, capítulo 5. El propio sistema de la Biblia, el esquema básico. El esquema básico de los dos siglos puede explicarse simplemente por medio de tres afirmaciones o proposiciones. Proposición 1. Este siglo y el siglo venidero, tomados juntamente, engloban todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. La manera más simple de poner de relieve la verdad de esta proposición es comparar dos pasajes paralelos en los Evangelios. El primero en Mateo 12:32 y su paralelo en Marcos 3:29. Mateo 12:32 usa la terminología de los dos siglos. Marcos 3:29, el pasaje paralelo, usa un lenguaje diferente pero sinónimo para transmitir el mismo significado. Observa las palabras enfatizadas en ambos pasajes más abajo. Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. No es necesario para nuestros propósitos discutir los difíciles asuntos relacionados con el pecado imperdonable. Lo importante para el propósito presente es simplemente que es imperdonable. El carácter imperdonable de este pecado se deja claro en ambos pasajes, pero en maneras diferentes. Mateo dice que este pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Marcos especifica este mismo punto cuando transmite lo que Jesús quiere decir con las palabras no tiene jamás perdón, sino que es un reo de juicio eterno. Por lo tanto, aprendemos que un pecado que no es perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero no es perdonado nunca, sino que es un pecado eterno. Claramente, los dos siglos son equivalentes a todo el tiempo. Los dos siglos juntos engloban todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. La misma idea la sugiere Marcos 10, 29 y 30. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La frase en el siglo venidero, la vida eterna, sugiere claramente que la edad que sigue al siglo presente, el siglo venidero, es tan eterna como la vida recibida en él. Si la vida eterna se recibe en el siglo venidero, la implicación es que el siglo venidero es el en sí mismo eterno. Otro pasaje importante es 1 de Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Este pasaje enseña que existen las verdades o las verdaderas riquezas y la vida eterna por venir. El griego que está detrás de esta traducción es literalmente lo venidero y se refiere claramente al siglo venidero. Esto se contrasta con la vida provisional y las riquezas inciertas de este siglo. El griego aquí es literalmente la edad presente. La implicación es que estas dos edades engloban todas las condiciones humanas concebibles. Las dos clases de vida y las dos clases de riquezas se corresponden con los dos siglos. La implicación es que este siglo y el siglo venidero engloban toda la historia humana hasta el tiempo sin fin del estado eterno. Ahora bien, lo que se ha dicho hasta ahora sugiere la respuesta a la pregunta relacionada. ¿Cuándo comenzó este siglo? La evidencia examinada hasta ahora requiere ciertamente que digamos que este siglo se originó con el principio de la historia humana. No obstante, ¿hay más evidencias de que esto es así? Sí,
Sí las hay. La Biblia enseña que este siglo se originó en el principio de la historia humana, en el principio de la creación y de la caída de la humanidad. En otras palabras, comienza en ese complejo de acontecimientos registrado en Génesis 1 al 3. Si eso es verdad, entonces este siglo no comenzó en el tiempo de la primera venida de Cristo, sino que estaba en existencia ya desde el principio. El origen probable de la terminología de los dos tiempos prueba esto. Este siglo y el siglo venidero era una terminología que sistematizaba el contraste del Antiguo Testamento entre el presente estado existente de las cosas y el orden redefinido del futuro. Probablemente se originó con los rabinos del periodo intertestamental y fue adoptado por Jesús y sus apóstoles como una manera precisa de plantear sistemáticamente la enseñanza del Antiguo Testamento. De este modo, este siglo ya debía estar en existencia en el periodo del Antiguo Testamento. Este siglo y el siglo venidero, como una perspectiva sistematizada de la historia del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de un orden presente de pecado y aflicción, un orden futuro de redención y bendición. La terminología rabínica sistematizada como este siglo corresponde a un orden presente de pecado y aflicción, y el siglo venidero corresponde a un orden futuro de redención y bendición. En concordancia con esto, Jesús y los apóstoles nunca enseñaron que este siglo presente fuera de origen reciente. Más bien, desde el principio mismo de su ministerio, Jesús asume que este siglo ya está en existencia. Véase Mateo 12:32 y Marcos 10:30. El carácter de este siglo también apunta a la conclusión de que se originó en el conjunto de la creación caída registrado en Génesis del 1 al 3. Muchas frases relacionadas con la terminología de los dos siglos apuntan en esta dirección. Es el orden natural de la creación. Frases como los hijos de este siglo se casan en Lucas 20:34 y los ricos de este siglo en 1 de Timoteo 6:17 implican esto de manera muy firme. Es el orden malo producido por la caída. Es un orden presente siglo malo en Gálatas 1:4 con Satanás como su Dios, acorde a 2 de Corintios 4:4. Debemos concluir que este siglo se originó con los acontecimientos al principio de la historia humana que dio forma al mundo tal y como lo conocemos. Por tanto, este siglo y el siglo venidero se originaron al principio de la historia humana y engloban todos los periodos de la existencia humana hasta la humanidad, hasta toda la eternidad. Si los dos siglos engloban todo el tiempo posible, también, por supuesto, no hay posibilidad de un estado intermedio entre ellos. No hay ningún periodo de historia humana antes de este siglo. Comenzó con el principio de la historia humana. No hay ningún periodo entre este siglo y el siglo venidero. El uno sigue al otro inmediatamente. No hay ningún periodo después del siglo venidero, pues es eterno. Proposición número 2. Este siglo y el siglo venidero son estados cualitativamente diferentes de la existencia humana y periodos cualitativamente diferentes en la historia del mundo. Este siglo no evoluciona ni cambia por medio de ningún proceso natural o gradual hacia el siglo venidero. La diferencia es la que hay entre el orden natural y el sobrenatural. El pasaje crucial aquí se encuentra en Lucas 20, en los versículos 34 al 36. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. El tema del contexto que rodea este pasaje es claramente la resurrección de los muertos. Jesús utiliza la terminología de los dos siglos para contrastar la era presente con la era de la resurrección, el siglo venidero. ¿Cuáles son las diferencias entre este siglo y el siglo venidero según este pasaje? Se encuentran en la superficie de este pasaje tan claro y tan literal. Los contrastes son entre el matrimonio y el no matrimonio,
la muerte en contraste con la no muerte, la mezcla de hombres buenos y malos en contraste con solo hombres buenos, y de los hombres naturales en contraste con los hombres resucitados. Estos contrastes nos recuerdan muy claramente los conceptos paralelos que se encuentran en la parábola de la cizaña en Mateo 3, 24 al 30 y 36, 43. En ese pasaje también se encuentra el contraste entre la mezcla del trigo y la cizaña, hombres buenos y malos, en el siglo presente, y solo el trigo, hombres buenos, en el siglo venidero. También se encuentra el contraste entre los hombres naturales en el siglo presente y hombres glorificados, resplandeciendo como el sol, en el siglo venidero. El contraste bíblico entre este siglo y el siglo venidero. Lucas 20, de 27 al 24. En este siglo, el matrimonio; en el siglo venidero, no matrimonio. En este siglo, muerte y morir; en el siglo venidero, no muerte ni morir. En este siglo, hombres naturales; en el siglo venidero, hombres resucitados. En este siglo coexisten justos e impíos; en el siglo venidero, solo los dignos, los hijos de Dios, lo alcanzan. Y en Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 43, la siembra, mezcla del trigo, los hijos del reino, y la cizaña, los hijos del maligno. En la siega, solo el trigo, los hijos del reino. En la siembra, la condición natural, y en la siega, la condición glorificada, resplandeciendo como el sol. Proposición número 3. Este siglo y el siglo venidero están separados por el juicio de los malos y la resurrección de los justos, que concluirán este siglo e inaugurarán el siglo venidero. Existe un apoyo masivo para esta proposición en el Nuevo Testamento. A continuación se encuentra una muestra. Primero, Lucas 20:35 enseña que alcanzar aquel siglo es equivalente a alcanzar la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la puerta de salida de este siglo y hacia el siglo venidero. Sin embargo, ¿cuándo ocurre la resurrección? Ocurre según lo enseña uniforme y repetidamente el Nuevo Testamento al regreso de Cristo. Véase 1 Corintios 15, 22, 23, 50 al 55 y 1 Tesalonicenses 4, 16. Segundo, Mateo 13 del 39 al 43 se refiere, como hemos visto, al mismo acontecimiento que Lucas 20:35. Es claramente una referencia al juicio de los malos y a la resurrección de los justos que ocurre en la segunda venida de Cristo, como el propio Evangelio de Mateo indica, en Mateo 24:30, 31, 25:31. Tercero, en el siglo venidero nosotros recibimos vida eterna, según Mateo 25, 31 y 46. Cuarto, Tito 2 del 11 al 13 claramente implica que la segunda venida consuma este siglo e introduce el siglo venidero en su plenitud. Este pasaje dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra esperanza en el siglo presente es la aparición de Cristo. Compara esto con Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Jesús promete estar espiritualmente presente con su pueblo hasta la consumación del siglo, con su pueblo hasta el final de todas las cosas y cuando Él regresa corporalmente. Aquí es relevante Juan 6:39. Veamos. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El último día de este siglo es el día de la segunda venida de Cristo y es el primer día del siglo venidero. Aquí, pues, hay tres verdades claras acerca de este siglo y del siglo venidero. Este siglo y el siglo venidero engloban todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. Eso significa que no hay periodo ni entre de un lado del siglo ni de un lado del siglo venidero. Este siglo y el siglo venidero son cualitativamente estados diferentes de la existencia humana y periodos cualitativamente diferentes en la historia del mundo. Ahí está el contraste más claro entre ellos. Este siglo y el siglo venidero están divididos por el juicio de los malos y por la resurrección de los justos.
Estos acontecimientos concluyen este siglo e inauguran el siglo venidero. Estas verdades puras y llanas sugieren tres observaciones prácticas. Se pueden resumir en tres palabras. Primero, sencillez. ¿Qué podría ser más simple que este sistema? Solo 2 edades, no 7 o 10 o 12 o 21 o más. No podría haber una escatología más simple. Los cristianos podrían poner a un lado sus suposiciones de que la escatología bíblica es demasiado compleja para ellos. Solo hay 2 edades, una temporal y una natural. La otra es eterna y la otra es sobrenatural. La una está separada por la segunda venida y por la resurrección. Si uno capta esto, sabrá mucho más que la mayoría de los así llamados profesores proféticos de nuestros días. Solo los hombres son los que hacen difícil la escatología, no Dios. Por supuesto que las dificultades de los detalles aún permanecen. No obstante, el esquema básico de la Biblia no está oscurecido. La Biblia enseña un esquema netamente definido y hasta humillantemente simple. ¿Es esta una de las razones por la que tantas personas lo han pasado por alto? ¿Es el sistema de profecía de la propia Biblia como su enseñanza sobre la salvación? ¿Es solo demasiado simple para los sofisticados hombres? Aquí, en el esquema básico de los 2 siglos, hay un sistema integral de profecía. Si se capta este esquema, muchos de los detalles de la profecía bíblica se aclaran de manera extraordinaria. 2. Similitud. En nuestro estudio de los sistemas de escatología sostenidos por diferentes cristianos durante la historia de la Iglesia, distinguimos varias perspectivas. Todas estas perspectivas se podrían categorizar ya sea como premilenaristas o postmilenaristas en su naturaleza. En otras palabras, se podrían categorizar por la relación del regreso de Cristo con el milenio. Si en una determinada perspectiva se decía que Cristo regresa antes del milenio mencionado en Apocalipsis 20, clasificábamos esa perspectiva como premilenarista. Si en una determinada perspectiva se decía que Cristo regresaba después del milenio, clasificábamos esa perspectiva como postmilenaria. En este sentido, observamos que tanto el amilenarismo, paradójicamente, como el postmilenarismo eran postmilenaristas, mientras que el dispensacionalismo y el premilenarismo histórico eran premilenaristas. De este modo, hay básicamente 2 tipos de perspectivas cristianas sobre la relación del regreso de Cristo y el milenio. Tenemos en un lado la posición premilenaria, con el dispensacionalismo y el premilenarismo histórico, y por el otro lado tenemos la postmilenarista con el amilenarismo y el postmilenarismo. La pregunta que tenemos ante nosotros ahora es muy simple. ¿A cuál de estas 2 clases de escatología es similar el esquema básico? ¿Cuál de estas 2 perspectivas es concordante con lo que la Biblia enseña? La esencia del premilenarismo es, y la acabamos de notar, que hay un reino terrenal de Cristo de 1000 años después de su segunda venida y antes del estado eterno. Según cada forma de premilenarismo, este es y debe ser el significado de Apocalipsis 20 del verso 1 al 10. En cualquier interpretación preliminarista de ese pasaje, hombres no resucitados, impíos, habitan el periodo milenario junto con hombres no resucitados justos después del regreso de Cristo. ¿Es esta doctrina bíblica de los 2 siglos coherentes con la perspectiva que es esencial para el premilenarismo? No. La doctrina de los 2 siglos confronta al premilenarismo con un dilema imposible. ¿Dónde pondrá el premilenarismo al milenio dentro del esquema de los 2 siglos? ¿En este siglo o en el siglo venidero? No puede ponerlo en este siglo. ¿Por qué no? Porque según el premilenarismo, el milenio ocurre después de la segunda venida de Cristo, y este siglo concluye con la segunda venida de Cristo. Sin embargo, tampoco puede ponerlo en el siglo venidero. De nuevo preguntamos, ¿por qué? Porque ningún hombre impío no resucitado permanece en este siglo. Como hemos visto, solo hay hombres justos en una condición resucitada. Puesto que no hay ningún otro periodo intermedio aparte de los 2 siglos, el premilenarismo no se puede conciliar con el esquema bíblico de los 2 siglos.
será que una de las razones por las que la profecía bíblica ha sido tal misterio para muchos es que se les ha enseñado teorías falsas de la profecía que les llevan a afrontar preguntas imposibles con cada página de sus Nuevos Testamentos. Sospecho que los hermanos premilenaristas tienen problemas y confusión sobre la escatología debido al sistema que han heredado. El premilenarismo es confuso, simplemente porque es imposible hacerlo coherente con los pasajes bíblicos más claros y más simples. 3. Sobrenaturalismo. La escatología bíblica implica un sobrenaturalismo enfático. Ningún proceso gradual puede traer el cumplimiento de la Biblia que nos enseña a esperar. La teoría de la evolución no nos sirve de ayuda. No puede haber evolución hacia el siglo venidero. No existe una explicación naturalista ni materialista para la gloria que será revelada. Incluso las mejoras en los hombres y en el mundo producidas por la predicación de la palabra de Dios nunca transformarán por sí mismas a los hombres hacia la gloria de la resurrección. La esperanza bíblica es y debe ser francamente sobrenatural en su carácter. Solo la intervención todopoderosa, divina y sobrenatural puede producir la gloria del siglo venidero. Esa es la esperanza cristiana. El siglo venidero, traído solo por intervención sobrenatural. Este siglo lleva al siglo venidero. No hay intervención natural o transición natural entre este siglo y el siglo venidero. Hay una intervención sobrenatural que es la segunda venida del Señor Jesucristo.